Ya está con nosotros Ramiro Heredia. ¿Cómo te va? Médico clínico, profesional que siempre nos ayuda a entender de manera sencilla eso que a veces nos cuesta. Ramiro, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por la Bien, invitación. un placer. Hablar de monóxido de carbono, la Un verdad es que gusto. no es un placer. En las últimas semanas tuvimos esta noticia terrible de una familia que finalmente, bueno, terminó perdiendo la vida de gran parte de sus integrantes. Ahora, siempre en invierno nos volvemos a preguntar, ¿qué pasa con el monóxido de carbono? Que está claro que no es solamente a través de la cocina o de las estufas, ¿no? Sí, la verdad que es un tema importante, muy importante, que todos los años se repasan las medidas de prevención y las precauciones que deberíamos tomar, sobre todo porque en nuestro país, como es un país de clima templado, en el cual tenemos temporadas, Sí, estaciones bastante diferenciadas, tenemos sí, muchos casos nosotros en lo que es invierno. En nuestro país la claro. estadística dice más o menos 40.000 casos de intoxicaciones por monóxido de carbono se dan al año y alrededor de 200 a 250 muertes, que son en su mayoría prevenibles, eso es lo más importante. Claro. Eh, ¿Por qué en invierno? Porque es cuando empezamos, suben las temperaturas, otoño-invierno, cerramos las puertas y ventanas, con lo cual disminuimos la ventilación y Hermético. empezamos a tratar de calefaccionarnos con aparatos, artefactos, en su mayoría a gas, la mayoría de las intoxicaciones en nuestro Claro. país son por uso de artefactos a gas con mal funcionamiento y empezamos a Ujú. tratar de calefaccionarlo con lo que dejamos el invierno anterior. En Claro. regiones donde los climas, las estaciones no son tan diferenciadas o en áreas de nuestro país, como por ejemplo en el sur, en el cual uno calefacciona más durante el año, la distribución es un poquito más homogénea de los casos a lo largo del año. Claro, mira, hace muy Pero poquito había un caso de una niñera que dejó durmiendo a los chicos con una garrafa y una sí, pantalla, ¿no? ¿Qué pasa? la semana ¿Qué se pasada. produce? Claro, ¿qué se produce en el cuerpo de esa niña, en ese caso, que por supuesto no se Bien. da cuenta que se está intoxicando, ¿no? Claro, digo que tiene el monóxido de carbono es un gas que está en el ambiente, que es producto de la combustión de cualquier material que forma parte de lo que se llama biomasa, o sea, de gas, petróleo, querosén, nafta, plásticos, a veces cuando estamos en una situación de un Claro, incendio que se quema algo, que en contexto de poco oxígeno, o sea, mala ventilación, se acumula mucho más. Y eso intoxica a quien lo inhala, ¿sí? El monóxido de carbono, producto de por ejemplo, un artefacto a gas que no funciona adecuadamente, en un lugar que no esté bien ventilado, ¿sí? Recordemos claro, que estas dos situaciones son todas prevenibles. eh, en la persona expuesta genera que se intoxique, porque ese gas entra exacto, por la nariz, llega a los pulmones, llega a la sangre, en la sangre se une bien, a la hemoglobina, que es la proteína que lleva el oxígeno, los glóbulos rojos, ocupa el lugar del oxígeno y cuando llega a los tejidos donde tiene que liberarse el oxígeno en una situación normal, se queda unido y genera un déficit grave en la claro, oxigenación de los tejidos. Esto lleva a que los por eso, síntomas en la intoxicación leve a moderada sean muy inespecíficos, en lo cual la persona tiene dolor de cabeza, que es lo más frecuente, mareos, náuseas, vómitos, hasta deterioro el nivel de conciencia, o sea, estar somnoliento o en las situaciones más graves, estar en coma, o sea, dormido que no responde, o deterioro el nivel de conciencia grave, o tener convulsiones, o tener, por ejemplo, síntomas cardíacos, que estos son las intoxicaciones graves. Es muy bien, importante, y más en población pediátrica, en las cuales no relatan los síntomas y son muy inespecíficos. claro. Por ahí un niño rechace alimento, o llora, o está irritable, y no es más difícil de identificar. En ese caso que Ramiro, ¿y qué tengo nombraban que de la hacer? niñera, ¿Qué tengo que hacer si yo me doy cuenta que hubo un escape de gas o un calefón que se apagó, que alguien se bien, desmaya como estamos viendo en imágenes? ¿Qué es lo que hay que hacer? bien. Lo primero, ventilar, o sea, abrir el lugar. Bien, Segundo, cerrar la llave de paso de gas o de la fuente que esté en combustión en ese momento, ¿sí? Después bien, retirar a la persona intoxicada de ese lugar, ¿sí? Y siempre y cuando no haya pasado, no esté en una situación de paro cardiorrespiratorio, situación que tengamos que actuar al momento, llamar a la emergencia, ¿sí? Y ok, asegurarse de que esa persona no esté más expuesta, ¿sí? Eso es fundamental. perfecto. Siempre debe ser evaluado en un hospital una guardia, una persona que le suceda esto, siempre va a Claro, requerir el uso de oxígeno, y un grupo chiquito de pacientes va a usar lo que se llama cámara hiperbárica, que eso es más específico, en lo cual llevamos al paciente a un lugar que es como una cámara, como un gabinete que se lo pone,
y se le da oxígeno a muy alta dosis, o sea, a una concentración del 100%, a una presión de 2,5 o 3 atmósferas, a muy alta presión por Bien, un tiempo perfecto. determinado, habitualmente más de una hora. Bien. Y Eso es eso en lo los pacientes que menos. tuvieron intoxicación grave es fundamental si está Bien, accesible. Si no, siempre claro. oxígeno es lo mayor aporte que uno le puede Lo dar más y fundamental. importante, O lo más sea, importante. claro, ventilar el Perfecto. ambiente, Sí, cerrar la llave de espacio, cerrar la fuente, no volver a encender nada siempre. hasta que no lo revise un Hasta que no gasista estemos matriculado o seguros, un claro. profesional, Sí, y, totalmente. Y porque sobre algo todo está esto que dijiste al pasando. comienzo, ¿no? Cuando estamos empezando la temporada de invierno, revisar todos los artefactos es fundamental para ver si funcionan bien y tener la Exacto. ventilación Y uno cuando está abierta. en un, claro, uno cuando Bien, está en un hospital, en una guardia o en sí, la consulta médica, uno ve sí, habitualmente que estos son patologías o intoxicaciones, son familiares, ¿sí? O claro. sea, 2 o 3 Está todo miembros el de una grupo familia o familiar, convivientes aparecen con esto y llama la atención. claro. Entonces, hay veces hasta se confunde con cuadros Sí, virales o son cuadros leves, se confunde con claro, intoxicaciones virales, alimentarias y es muy importante tener total. mucha sospecha clínica. Ahí en el videito está la foto de la salamandra y Sí, estaba la foto antes del grupo electrógeno, ¿sí? O de un sí. vehículo en un Y garage, de un auto, que que a también es veces el garaje está importante. conectado con la cocina, ¿viste? A veces pasa eso. Exactamente. Y uno prende un grupo electrógeno en un lugar cerrado, por un corte de luz, distintas situaciones, y Sí, eso genera que esa combustión ese combustible que se quema en un lugar sin la adecuada oxigenación sí. y sin la adecuada eliminación de los gases, lleva a que la persona se intoxique con monóxido de carbono, por ejemplo. Totalmente, ¿Sí? totalmente. Bueno, vamos a las preguntas. Arroba Ramiro Heredia OK. Arroba Ramiro Heredia OK, lo pueden seguir. Laura de Misiones. ¿Le quedan secuelas a las personas que tuvieron inhalación de monóxido? Bien, muy buena pregunta. En las personas que tuvieron inhalación de monóxido de carbono con una grave, ¿sí? O una exposición muy alta, hasta un Sí, 40% de las personas puede tener secuelas bien, principalmente neurológicas que se presentan alrededor de los 20 días, o sea, de 3 días sí, a 8 meses de la exposición y pueden tardar más de un mes recuperarse muchos y algunos quedan bien. inclusive con alguna secuela. Por suerte, Por eso. las intoxicaciones graves son las menos. Por suerte, no todos quedan con secuelas, pero es muy importante y es muy importante en estos pacientes seguirlos en el tiempo. ¿Sí? Claro, O seguro. sea, después Arroba Ramiro de superar Heredia esto. OK. Sí, te decía, no, Bien, lo que te decías vos, que después de superar el diagnóstico es importante el control. Arroba exactamente. Ramiro OK. Tener un seguimiento con Sofía, control médico. muy importante, correcto. Sofía de Corrientes, si la llama la veo azul, pero también tira un poco de naranja. ¿Debo preocuparme? Bien, lo que dicen los entes reguladores de gas y que nos dan una lista de prevenciones muy útiles, ¿sí? Sí, Las empresas que nos prestan el ahí. servicio de Esa gas, llamita gris, es ¿ves? Esa entre naranja, azul, la que exactamente que vemos la ahora en la llama tiene que pantalla. ser azul, azul y Claro, homogénea, parejita, ¿sí? Si no es así, bien, deberíamos cerrar ese dispositivo, pensar que está produciendo dióxido de carbono, lo mismo que si tuviera hollín o la llama fuera muy irregular, y deberíamos consultar a un bien. gasista matriculado, que son gasistas que están enrolados en un Sí, hay en una un lista que ente se puede, claro, tal controlador cual. y que tienen pautas muy claras sobre cómo es el manejo de este tipo de dispositivos, Dos ¿sí? claves que tenemos que repetir. Ventilar siempre los ambientes y hacer el control de los artefactos por un gasista matriculado. Dos pequeñas acciones que Exactamente. hacen definitivamente la diferencia. Anualmente, el Ministerio de Salud recomienda Claro, anualmente la revisión por un gasista de exacto. los La artefactos, clave está en la principalmente a gas que ventilación. tenemos. Total. Por ejemplo, Exactamente. mirá la pregunta de Julieta de Caballito. ¿Es peligroso tener calefones en el baño? Sí, la recomendación es no tener un calefón en el cual hace una combustión libre, o sea, que queme el aire de ese Claro, ambiente en un baño, por ejemplo, o lugares cerrados donde no haya una ventilación adecuada. ¿Sí? bien, bien, No es el perfecto. lugar que deberían estar por estos riesgos y muchas veces porque es muy imperceptible, la Total. persona tiene síntomas muy inespecíficos Claro, no te que se das pueden cuenta, no confundir te das con un cuenta. montón de malestares distintos a estos. ¿Sí? Claro, no te das cuenta y colgás y bueno, y ahí vienen las consecuencias. Y calefacción o con las Exactamente. hornallas. ¿Es tan peligroso como las estufas, dice Sonia de la Plata? Sí, una recomendación, siempre dentro de las posibilidades, es no calefaccionar ni con hornallas, ni con Ni con horno, horno. por estos riesgos, ¿sí? Por estos riesgos. Claro, Siempre está deberíamos mantener en perfecto. invierno una ventana entreabierta, o sea, tener ventilación del ambiente donde estemos, aunque esté todo Bien, en perfecto funcionamiento, ¿sí? La ventilación es sí, fundamental en esto y deberíamos evitar la combustión en un muy lugar bien, cerrado, o prender una parrilla, por ejemplo, en un garage, o lugares cerrados en los bien. cuales no nos damos cuenta a veces Sí, de lo que está antes que pasando. Y hay terminemos, en te poblaciones digo, más... Sí. Ramiro,
Es muy sencillo. A veces, no sé, hay casas que tienen una parrilla y queman, porque bueno, no tienen dinero quizás, maderas o bueno, un hogar a leña. Ahí, ¿qué cosas hay que tener en cuenta también? Lo mismo, ¿no? La ventilación primero y después que eso, Bien, por ejemplo, existen los quemadores en los cuales inclusive hasta se usan carretillas prendiendo fuego arriba, se ingresa claro, al ambiente para calentarlo, por lo menos eso, primero, nunca de noche, que quede algo en combustión dentro bien, de cuando uno se va a dormir, cuando uno se va a dormir, y siempre procurar ventilar, ¿sí? Siempre procurar ventilar total. y retirar esa fuente, una vez que calentó el ambiente, retirarla del lugar, por más que no sea la recomendación, Bien, pero bueno, es fruto de la necesidad. perfecto. Arroba ¿Sí? Ramiro Heredia OK. Arroba Ramiro Heredia OK. Lo siguen en sus redes sociales. Te mandamos un abrazo grande. Ramiro, gracias por aportarnos esta data Muchas que es gracias, Nati, como fundamental para siempre. seguir Gracias. cuidándonos. Chao, gracias, hasta Que anden luego. muy bien. Y ahora...